Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Judy Lisset Solís, del programa Regente de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El grupo es el 102. El día de hoy vamos a hablar del metabolismo, eh, la importancia del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también es llamado ciclo del ácido cítrico. Es una ruta metabólica que hace parte de la respiración celular de las células aerobias. En este punto se libera la energía almacenada mediante la oxidación completa de los glúcidos, los ácidos grasos y los aminoácidos. De ahí su importancia. El ciclo del ácido cítrico opera en las mitocondrias de las células eucariotas y en el citosol de los procariotas. La sucinato deshidrogenasa, única enzima del ciclo del ácido cítrico unida a la membrana, está embebida en la membrana mitocondrial interna de los eucariotas y en la membrana plasmática de los procariotas. Aquí encontramos pues la ruta de, del ciclo. Reacciones que se suceden en el ciclo de Krebs. Uno de ellos es la oxidación de las moléculas combustibles acetil-CoA, es decir, que la glucosa se va convirtiendo en piruvato. Esta enzima se oxida el piruvato para formar acetil-CoA y dióxido de carbono. En el paso número 2, el ciclo del ácido cítrico, este, este ciclo se lleva a cabo la oxidación de grupo acetilo procedentes de la acetil-CoA a carbono y tiene 8 etapas. La etapa uno, que es la acetil-CoA más oxacelato más agua, y va a producir citrato más CoA. La etapa número 2, la conitasa, cataliza una isomeración que convierte al citrato en isocitrato. En la etapa número 3, el isocitrato es oxidado a acetoglutarato y carbono por la isocitrato de hidrogenasa. Esta enzima mitocondrial requiere NAD más la reducción de NADH. En la etapa número 4, el complejo de la acetoglurato deshidrogenasa se oxida a acetoglurato a succinil, CO2A y carbono. En la etapa número 5, la succinil-CoA sintetasa convierte la succinil a CoA en succinato. Y en la etapa número 6, la succinato deshidrogenasa oxila el succinato a fumarato. En la etapa número 7, la fumarasa se convierte el fumarato en malato. Esta es una reacción de hidratación, requiere adición de una molécula de agua. Y en la última etapa, la malato deshidrogenasa oxida el malato a cetato, perdón. Otra vez la enzima requiere de NAD más como un cofactor que acepte el par de electrones libres y produce NADH. En el paso número 3, la oxidación NADH y el FADN2 producido por el ciclo del ácido cítrico, el NADH y el FADH2 producido por el ciclo de ácido cítrico reoxinados, y la energía liberada se usa para sintetizar ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Eh, la importancia y la función de la fosforilación oxidativa. Como principal función oxidativa es que sintetiza ATP acoplado a la oxidación de NADH y el FADNH2, oxidación que ocurre durante el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria, e incluye entrega de electrones por NADH y FADH, transferencia de electrones y bombeo de protones, separación de oxígeno molecular para formar agua y síntesis de ATP.
impulsada por gradient. Se encarga de entregar también electrones por NADH y FADH22. También transfiere electrones y bombea protones, separa oxígeno molecular para formar agua. En el espacio intermembranal se realiza pues este ciclo. Es de gran importancia este proceso porque permite la formación de ATP para poder realizar el ciclo celular de los seres vivos. Además, es el principal mecanismo para la oxidación de los nutrientes para la producción de ATP, adenintrifosfato. Tiene unos complejos mitocondriales. En el complejo 1, la NADHQ oxidorreductasa es un complejo masivo que tiene 46 proteínas, se une al NADH y lo reoxida a NAD+, acción durante la cual los dos electrones se transfieren desde el NADH al grupo prostético llamado FMN. Y en el complejo 2 de las mitocondrias, succinato Q reductasa, que es un complejo multienzimático que se cataliza la transferencia de electrones de NADH al coenzima Q en la cadena respiratoria. El complejo número 3, Q-citocromo oxidorreductasa, cuando el ubiquinol dona sus dos electrones al siguiente transportador de la cadena, la Q-citrocromo oxidorreductasa. En el complejo 4, la oxidasa del citocromo C contiene dos citocromos, citocromo A y A3. El citocromo A contiene dos átomos de cobre y el citocromo A3 está unido a un átomo de cobre diferente. El ATP sintasa funciona de esta manera. El ATP sintasa puede verse como una proyección esférica. Aquí tenemos la imagen. Desde la membrana interna, si las mitocondrias se someten a ruptura sónica, se forman vesículas submitocondriales en las cuales las esferas de ATP sintasa apuntan afuera. En 1960, Racker, un investigador, mostró que las esferas pueden removerse y que se aíslan y se hidroliza ATP, es decir, que las esferas tienen actividad de ATP-ASA. Compartimiento celular donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En las mitocondrias, estas están constituidas por dos membranas, una externa que es lisa y una interna que se pliega hacia el interior formando crestas. Dentro del espacio interno de la mitocondria, en el entorno a la cresta, existe matriz o estroma que contiene enzimas y coenzimas, agua, fosfatos y otras moléculas que intervienen en la respiración. La membrana externa permite el paso de la mayoría de las moléculas pequeñas, pero la interna solo de ciertas moléculas como el ácido pirúvico y el ATP, y restringe el paso de otras. La mayoría de las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en la matriz mitocondrial. Las enzimas que actúan en el transporte de electrones se encuentran en las membranas de la cresta. El 95% del ATP producido se genera en las mitocondrias. Muchas gracias.